El primero que me gustaría que tratáramos, si Ángel está ahora disponible por su telescopio, si su telescopio lo deja, es que hablemos de las últimas cosas que nos está dando el James Webb. Bueno, ya sabéis que la semana pasada hubo un especial hablando de las primeras imágenes del James Webb, esas esas cuatro primeras imágenes y un espectro. Y esta semana, pues estamos empezando a tener ya noticias. Por ejemplo, ha aparecido una pequeña noticia de que se puede haber descubierto la primera supernova con el James Webb. Es una cosa que no está del todo confirmada, pero en fin, que esto va a ser un goteo que no va a parar, a no ser que al James Webb le pase algo malo, que esperemos que no. Y Ángel, como ya sabéis que es experto en galaxias y en radioastronomía, pues le han gustado mucho las primeras galaxias distantes que se han descubierto gracias al James Webb. Donde, sí, exacto, es descubierto entre comillas y hay que tener mucho cuidado con ello y quiero que tú me expliques las comillas. Te quiero que me expliques dos cosas, las comillas de descubierto y las comillas de distante. ¿Qué significa distante exactamente para los estándares del James Webb, no? Hombre, la verdad que son un par de artículos que se han publicado hoy o ayer en el Archive, pero voy a empezar primero con uno que es el que creo que ha tenido más repercusión, Uh-huh. que está dirigido por bueno, hay bastante gente por aquí, entre ellos está Peter Van Dokkum como tercer autor, pero los dos primeros autores son Rohan Naidu y Pascal Oage. Y Uh-huh. lo que hacen es usar imágenes en distintas bandas obtenidas con el James Webb. Distintas bandas, vamos a decirlo más para intentar explicarlo un poco mejor. Eh, Estamos acostumbrados quizás en los colores ópticos, particularmente astrónomos aficionados, en decir, vamos a hacer una imagen en color. Entonces tomamos una imagen en el filtro azul, una imagen en el filtro verde y una imagen en el filtro rojo y hacemos una imagen en color. Uh-huh. Estos filtros, aparte de estos filtros, hay muchísimos filtros más y particularmente en infrarrojo cercano hay muchísimos filtros que se pueden definir. James Webb, con el instrumento NIRCam, que es la cámara en infrarrojo cercano, tiene siete, por lo menos estos son los siete básicos que se usan, ¿no? Siete Uh-huh. filtros a distintos colores del infrarrojo cercano, que con lo que puedes conseguir una cosa bastante curiosa, que es una especie de espectro a muy, muy, muy baja resolución, porque tienes 7 puntos Uh-huh. que de cada uno te va a dar un brillo, una intensidad, y esto te permite, usando ciertos modelos y ciertos, lo que se conocen como los redshift fotométricos, unos tipos de modelos que están preparados para usar esta imagen en filtro ancho para discernir a qué distancia se puede encontrar, o mejor dicho, en distancia, a qué zeta en este caso, a qué redshift se puede Uh-huh. encontrar el objeto que se ve, simplemente por las características. Claro, Particular, normalmente para estimar ese redshift, tú lo que querrías es ver las líneas de emisión o de absorción del espectro, compararlas con las que tienes en el laboratorio y entonces lo sabrías. Pero con esos 7 puntos no puedes ver esas líneas, ¿no? Tienes una no cosa se mucho más pueden. gruesa. No, y hay muchísimos estudios durante las últimas décadas que se han hecho intentando conseguir lo que se conocen como redshift fotométricos, pero un redshift fotométrico te da una distancia, una estimación del redshift, pero no sabes en verdad dónde está. Esto no lo puedes hacer hasta que no tienes un espectro. Y hablaremos Mm, un poquito más si quieres de ello. sí. Lo importante es que ellos pues, han usado una de las primerísimas imágenes que se han obtenido con el James Webb, pero son bastante profundas, porque estas imágenes, como digo, en distintos filtros, pues cada una tiene 3,3 horas, 3,3 horas, 1,7, 1,5, o sea, un montón de tiempo de integración en Ujú. estas bandas en concreto, y usando, como digo, estos modelos, pues son capaces de encontrar en esta imagen dos candidatos, y me gusta decir candidatos, dos galaxias candidatas a un alto redshift, un alto corrimiento al rojo, batiendo incluso, en principio, los récords o el récord que se tenía de otra galaxia que sí está confirmada espectroscópicamente, que se llama GNZ11, que está, si no recuerdo mal, un redshift de unos 11, alrededor de 11. Sí. Esto que se hace con el redshift fotométrico, a mí me recuerda un poco a tratar de identificar un pájaro viendo solo la silueta, ¿no? A ti te gustaría poder ver pues, el color de las plumas, la forma exacta del pico, todas estas cosas, pero a veces, si está muy lejos volando, solo puedes ver la silueta, ¿no? Sobre el cielo. Y hay gente que se hace experta en identificar, no, no, eso no es un halcón, eso es un águila perdicera o algo por el estilo. Bueno, pues esto es algo parecido, ¿no? Estás viendo muchas menos cosas de las que de verdad te permitirían identificar el redshift de la galaxia, pero con lo que estás viendo puedes hacer cierto trabajo, ¿no?
Sería una cosa así. Lo curioso es que lo pueden ver, o sea, se pueden detectar estos tipos de objetos porque detectamos lo que llamamos el break de Lyman alfa. O sea, hay un momento, un rasgo que está en ultravioleta, de hecho, Ah, que se llama la línea de Lyman alfa, ujú. del hidrógeno atómico, que lo que tiene es muy poca emisión por debajo en longitudes de ondas más cortas, en longitudes de onda ultravioleta, y Ujú. una alta emisión en longitudes de ondas más largas, ya empezando el ultravioleta lejano y en el óptico. Y eso es lo que se usa para discernir que, oye, que estos objetos es probable que se encuentren a esta distancia, porque lo que estamos viendo aquí es que no los vemos en una banda en concreta, en una de estas primeras bandas que son las más cercanas a nuestro óptico, las que son más al Ajá. azul, y de repente empezamos a verlo clarísimamente con una muy buena señal a ruido en las colores más hacia el azul. De hecho, perdón, más hacia el rojo. De hecho, la primera de esos colores, el primero de esos colores donde no se ve del infrarrojo cercano, todavía es un poco casi el final del rojo, ¿no? Son los 900 nanómetros, los 9000 angstroms, alrededor, está centrado alrededor de ahí, ¿no? Es infrarrojo cercano, pero en clasificación óptica de espectroscopía esa banda todavía la solemos meter en la parte óptica del espectro. Yo, por ejemplo, aquí ahora mismo en las observaciones estamos observando ese rango, porque se puede observar desde la superficie de la Tierra. Bueno, todo el infrarrojo Ángel, una, cercano. una pregunta. Entiendo que esa especie como de escalón en el espectro se debe a que la radiación por encima de esa energía la absorbe el hidrógeno. Por eso se llama. Efectivamente. Sí, Vale. efectivamente. Tienes ahí un montón de absorción del hidrógeno y lo que buscas es básicamente un escalón en tu, en Sí, tu sí, sí. espectro Bueno, grueso. y eso es un tema también bastante importante porque está directamente relacionado con la reionización del universo, que también podemos hablar un poquito más, y de Ujú. otros temas que podemos observar. Bueno, lo curioso también es que estos modelos, sí, digamos modelos, estas técnicas de redshift fotométrico permiten también estimar, usando lo que se conoce como la distribución espectral de energía, las propiedades básicas de estos objetos. Y se han podido, por ejemplo, determinar que estas dos galaxias han sido capaces de construir, o sea, de crear el equivalente a alrededor de 1.000 millones de estrellas solamente entre 300 y 400 millones de años después del Big Bang. Y esto es gordo. Esto es gordo porque empieza también a tener un poco, a pelearse un poco con las ideas que tenemos de las edades oscuras del universo, ese periodo que va desde el final de la Claro, época porque es mucho, ¿no? Es gordo porque Sí, es sí, sí, gordo es mucho. porque es mucho, claro. Es mucho, es mucho. De hecho, si os acordáis, por ejemplo, cuando hemos hablado de este instrumento del EGIS o de otros tipos de objetos que intentan observar la línea de H1, 21 centímetros, en absorción, sí, sobre todo en absorción, pero muy movida hacia el rojo, aproximadamente a un redshift de, si no recuerdo más, 10, 8 o 10, es todavía es unos 500, 600, 700 millones de años después del Big Bang. Y es Ujú. cuando se espera que se da lo que se conoce como el amanecer cósmico, ¿no? El momento en el que se empiezan a formar las primeras las estrellas, se produce la reionización del universo, porque el gas durante las edades oscuras, pues no hay estrellas que sean capaces de ionizar el gas y que brille el gas y que haya luz en ese sentido. Y es un tema de los más candentes ahora mismo en astrofísica y cosmología, diría yo, tanto observacional como teórica, ¿no? Llegar a Claro. saber de todo Es esto. candente también porque esa medida de hace, ahí no recuerdo cuánto, creo que son 4 años, pues ahora está muy en entredicho, ¿no? Sí, Esa sí, medida de cuándo se encendieron las primeras estrellas. efectivamente, lo discutimos también, o sea, lo comentamos en otro episodio en el que también tuve el honor de participar hace, pues, no me acuerdo, un 2, 3, 4 meses. Estaba precisamente también en esta sala, porque habían intentado reproducir el experimento de EGIS, que como digo, se estaba aquí en Australia, en el mismo observatorio de Australia Occidental, donde se encuentra el gran radiointerferómetro ASCAP, el observatorio de Murchison. Y si no recuerdo mal, en China, en unos lagos, porque tenía una Ujú, estabilidad más buena con el agua, este tipo de recesión, y ahí no veían esa señal que decían ujú. que se llegaba a detectar en EGIS, ¿no? Entonces había cierta controversia, ¿no? De que dónde estaba en verdad el amanecer cósmico.
Pero lo curioso de este caso es que simplemente con la primera imagen, y esto es una cosa chula, justamente con esta imagen estamos encontrando que pueden y que existan muchos de estos objetos. Pero voy a insistir y vamos a insistir, son candidatos. Todavía no tenemos el redshift, no tenemos un espectro. Pues esto va a ser la primera, no sé, el primer pasito, digámoslo así, ¿no? Pero Sí, que yo da creo pie a pensar a que vamos a tener muchas cosas muy chulas con el James Webb. Exacto, y creo que es también interesante darse cuenta de cómo no hay una sola manera de medir las cosas, ¿no? Sino que la estrategia que más nos gusta es tener como varias, seguramente algunas son mejores, claramente tener todo el espectro de la galaxia es mejor que tener solo este redshift fotométrico, pero poder empezar a ver las cosas de una forma e ir luego, digamos, matizando y mejorando esa medida, pues está muy bien. Y eso es lo que estamos viendo en vivo y en directo con el James Webb ahora mismo, ¿no? Sí. Si me permiten una nota al pie nada más para los oyentes, ¿no? Supongamos que fuera una galaxia y hacen bien Ángel y después también hizo Francis en el Twitter de enfatizar que hay que tener cuidado, hasta no tener un análisis espectroscópico, no podemos confiar en la medida del redshift. Pero supongamos que se tratase de una galaxia del redshift 13. Para entender un poco qué estamos diciendo, cuando decimos que su masa, 1.000 millones de masas solares, es mucho, nos referimos, por ejemplo, es mucho menos que la masa de la Vía Láctea, es mucho menos que la masa de una galaxia actual, que es 200.000 millones de masas solares, por ejemplo, o algo así. Pero es mucho para lo que una galaxia en ese momento del universo debería tener, un poco para entender qué queremos decir cuando es mucho. ¿Y por qué ese momento del universo? Un momento muy distinto. Estamos hablando cuando el universo tenía poco más del 2% de la vida que tiene hoy de tiempo. Estamos hablando de tiempos. No solamente es la galaxia, sería, si fuese una galaxia, la primera en ser observada. No la primera en ser observada, o sea, de las observadas, la primera que vimos, la que existió primero en el universo. La más antigua, podríamos decir. La más antigua. Sino de que vimos, sino una de las más antiguas que puede haber. Eso es aún más fuerte, ¿no? Porque estamos hablando ya tocando el límite de donde empezaron a haber estructuras de ese tipo, ¿no? Claro, hay que pensar que hay como una época, bueno, no sé si llamarle inicial, pero que estas galaxias se encuadran en una época de la vida del universo en que las galaxias están creciendo todavía, ¿no? O sea, no han llegado a ser tan estables en cuanto a masa y en cuanto a composición como son en la actualidad, que en la actualidad desde luego siguen cambiando y se siguen produciendo fusiones de galaxias y todas estas cosas. Pero hay una época digamos, no sé, preadolescencia y adolescencia de las galaxias que es precisamente esta. Y hay una pregunta relevante que es cuándo se enciende la primera galaxia, ¿no? Y ha habido mucha discusión en ese sentido y además lo hemos contado en Coffee Break, que el papel de la materia oscura en que las galaxias no tarden muchísimo tiempo en formarse, sino que se formen bastante antes, gracias a que los halos de materia oscura ya están ahí puestos para que la materia caiga en su interior, pues también es relevante. O sea que, digamos, este asunto de cuándo se forman las primeras galaxias tiene muchas derivadas y sirve para muchas cosas distintas. Sí, totalmente de acuerdo contigo y con lo que ha comentado Gastón. Me gustaría enfatizar también que este tipo, o sea, esa masa que se ha determinado de 1.000 millones de veces la masa del Sol, es de la típica también de las galaxias enanas que vemos en el universo local. Y de hecho puedo hacer alguna otra conexión con galaxias enanas en el universo local y después me permití en un momento. A pesar de que los artículos han salido hoy, bueno, uno creo que fue de ayer, pero han salido hoy, pues como son cortitos, porque son 4 o 6 páginas, o 9 páginas creo que era lo hemos echado un ojeo y la verdad que resultan bastante interesantes. Yo tengo un par de notas extras sobre este artículo, por ejemplo. En la discusión, ellos hablan de algo que yo llevo peleando y diciendo un montón de tiempo, sobre que hay que tener cuidado muchas veces cuando tú usas ciegamente un método que se ha calibrado en el universo local o en objetos que están en el universo distante, porque no sabes si la física es exactamente la misma. Y lo comentan en su sesión 5.1, donde habría que conocer los detalles importantes de la emisión del gas y la naturaleza de las estrellas masivas en galaxias de enanas de baja metalicidad, que son las que se espera que sea este tipo de objetos, para ver cómo también se comporta ese bloque. Lo otro curioso es que también son capaces, como tienen imágenes, pueden intentar estudiar un poco la morfología, aunque sigue siendo una manchita borrosa. Son capaces de sacar una especie de perfil exponencial muy básico
que sugiere que son galaxias tipo disco. Pero claro, todavía solamente es una manchita pequeña en el detector, pero es una cosa curiosa a tener en cuenta. Y lo quería conectar esto también con lo que creo que lo comentó también, lo que apuntó antes Gastón sobre la manera que tenemos de confirmar las cosas de forma también independiente. Porque este es uno de los artículos. Hay otro artículo que de hecho está liderado por un Mario Castellano, que es un astrónomo del Observatorio Astronómico de Roma, y en el que participan dos colegas míos con los que yo trabajo bastante de cerca, Carl Gleisberg y Femilla Nanayakara, que son de la Universidad de Swinburne, en Melbourne, como parte de una de las mismas imágenes, parte de un proyecto que se llama GLASS James Webb Telescope, James Webb Space Telescope, y básicamente lo que hacen es lo mismo en la misma imagen, encuentran los dos mismos objetos, uno a redshift 10,6, el otro a redshift 12,4, más o menos, lo mismo, que encuentran independientemente usando técnicas parecidas, pero no la misma, los autores anteriores, y encuentran también 5 candidatos de galaxias a redshift 9, 9 y pico, lo que resulta también bastante interesante. 9 y pico significa más antiguas que 13.000 millones de años, ¿no? Más o menos. Sí, claro, no tan lejos. No recuerdo exactamente a qué tiempo corresponden, pero sí son bastante más cercanos, ¿no? Ya donde uno esperaría que sí habría pasado el amanecer cósmico y tal. Yo creo que existen varios objetos detectados a redshift 9, pero como digo, siguen siendo candidatos. Estos siguen siendo candidatos porque todavía lo único que tenemos son estos redshifts fotométricos, no tenemos nada más. Y si también me permití, me he apuntado aquí un par de cositas más que son unas reflexiones que ha hecho la astrónoma Jane Rigby en Twitter y que hemos compartido, de hecho lo he compartido hace un rato, que me parece muy oportuno. La primera reflexión es que nos están llegando montones de nuevos datos con el James Webb. Vosotros estuvisteis hablando la semana pasada de las nuevas imágenes. Yo sé que hay montones de colegas míos absolutamente desbordados ahora mismo intentando analizar sus nuevas imágenes, sus nuevos espectros, publicarlos, sacarlos lo antes posible. Yo, por suerte o por desgracia, no estoy metido en nada de eso. De hecho, todavía ni escuché el del programa de la semana pasada porque he estado de vacaciones. Pero bueno, entonces tenemos que esperar que van a aparecer montones de candidatos. Si en unas primeras imágenes ya vamos a encontrar montones de candidatos de galaxias a estos redshifts altos. Pero galaxias que tienen solamente un redshift fotométrico sigue siendo un candidato, no una galaxia a esa distancia. Necesitamos los redshifts espectroscópicos. Y mientras no tengamos los redshifts espectroscópicos, sigue siendo un candidato. Pero obtener los espectros lleva tiempo. Porque claro, ahora hay que preparar una propuesta. Hay que convencer a un comité, oye, mira, que hemos detectado este objeto que quizá es para un candidato bastante probable, la distancia de la galaxia es más lejana, rompe un poco los modelos, las ideas que tenemos de formación de galaxias en el universo primitivo. Normalmente pues, supongo que le darán el tiempo, pero eso llevará meses, años. Un detalle importante, Ángel. Ya de esta primera imagen se publicó que se habían calculado los espectros de las 48 galaxias que el algoritmo automático del James Webb ha detectado como las aparentemente más lejanas. Puede que estas dos estén incluidas en esas 48 o las otras que están detectadas a Z9, puede que no, pero probablemente la mayoría de las que están entre Z9 y Z13 en estos dos artículos estarán ya entre esas que el algoritmo automáticamente ha detectado como las más lejanas y para las que ha obtenido un espectro de alta precisión. Lo que pasa es que esos espectros de alta precisión no han sido publicados. Claro, solo se publicaron 4 espectros y la más lejana era de 11 y pico. Sí, posiblemente alguna cosa haya ya más, pero aún así habrá gente que querrá intentar obtener tiempo, por ejemplo, con el Keck. Eso sí, es otra cosa. Metro, o con el GTC. Con otros equipos. Sí. Con otros espectros porque, insisto, el infrarrojo cercano lo podemos ver desde tierra. El infrarrojo medio, el infrarrojo térmico, el infrarrojo térmico también, pero el infrarrojo medio y el infrarrojo lejano son las bandas del infrarrojo que no podemos ver desde la superficie. Sí,
aparte de ser un candidato a ser una galaxia lejana, es un excelente candidato a que te den las horas para observarla, porque como explicaba Ángel, no solamente está el récord de ser la más lejana, es el hecho de que es anómalamente grande, hace que más allá del récord nos haga reconsiderar algo, ¿no? La formación Sí, estelar. y precisamente conectado con todo eso es que en verdad no deberíamos estar tan interesados en cuál es la galaxia que tiene el récord de más distante o no sé qué, ¿no? Si lo importante ahora mismo es que vamos a tener mucho, vamos en Claro, poco tiempo. por eso digo, en realidad lo interesante es esto, ¿no? El hecho de que tiene mucha masa. Sí, Cuando digo grande me refiero a masa, por en realidad de tamaño que tiene 1600 años luz, ¿no? Algo así. sí, no, es enana. Es enana, la Es masa enana, es pero digo, nada. tiene mucha masa para lo que esperaríamos que tuviese una Sí, galaxia en esa muy, época. muy compacta, aunque digan que parece que tiene un disco. Pues entonces tendremos muchas de estas galaxias con redshift mayor que 9 y lo que en verdad interesaría es pues saber las propiedades de esas galaxias, ¿no? Cuáles son pues, la abundancia química, los tamaños, la estructura, las cinemáticas, si tienen, se puede sacar algo del ambiente, donde es el medio, donde se encuentran, y que llegar ahí porque hay que construir pues, una base de datos, hay que conseguir espectros detallados, profundos, posiblemente incluso más profundos de los que en principio se esperaban para el James Webb, porque estos objetos si están más lejos, pues hay que integrarlos más, hay que estar más observando. Pues eso, pues lleva tiempo. Y es lo que hemos dicho muchas veces que en ciencia hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes, hay que dejar que los científicos y los investigadores pues podamos ir recopilando estos datos, esta información, analizando con mucho cuidado, porque eso es otra historia también que apuntan en estos dos artículos sobre, bueno, que posiblemente pues habrá que refinar alguna cosita, algunos números, porque son las primerísimas observaciones con el James Webb y quizá existen errores sistemáticos que todavía no se han tenido en cuenta. Claro, todo esto hay que considerarlo. Ángel, una pregunta. Cuando las imágenes sean de suficiente calidad como para ver bien la morfología de estas galaxias, pues si tienen un disco, si no tienen un disco, todo esto, ¿eso ayudará a entender los procesos de formación de las galaxias? ¿O en realidad para eso ya tenemos modelos muy buenos y más o menos tenemos una idea de cómo es? Podemos tener todos los modelos que queramos, pero la realidad es la que es. Depende del universo en el que estés, si está en el universo este o en el universo donde normalmente Héctor es el que lleva el Exacto. programa. En verdad, por muy fantástico modelo que tenga, tú tienes que contrastarlo con la realidad. Y lo que necesitamos son conseguir que pues, esas imágenes de objetos de galaxias muy distantes, en las que sí se pueden ver qué estructura tienen. Yo soy muy, como digo yo, tengo mi duda de que se puedan conseguir cosas, o sea, algo se conseguirá. Pero claro, es que estamos hablando de objetos muy lejanos, que son pequeñitos, son enanos, y la resolución espacial de James Webb, aunque sea bastante buena comparada con otras, sigue siendo que solamente va a tener unos pocos píxeles arriba y abajo dentro de la imagen, ¿no? Lo que sí podemos ver más claramente, sobre todo si se integran, es que aparecen cosas raras, que son las que se esperan, ¿no? De colisiones, de colas, de fusiones, de que tienen varios núcleos y cosas de estas. Que en estos dos casos no parece. En estos dos casos se ven objetos bastante puntuales que, como digo, y como comentan en el artículo, se pueden modelar con un decaimiento exponencial en su perfil de brillo. O sea que es bastante curioso. Pero bueno, es el primer paso. De igual manera que el primer paso, pues conseguir estos datos espectroscópicos de objetos que están a redshift muy alto. Y por eso no me puedo contener, aprovechar y meter la cuña de otro de los artículos que han salido hoy, coordinado por Daniel Scherer, que este tipo es una máquina de las estrellas masivas de hace un montón de tiempo y tiene unos modelos fantásticos de evolución, por ejemplo, de la estrella Borrayet, estas que nos dan el nombre al globo rayado, con varios colaboradores bastante famosos en espectroscopía, entre ellos Isotov y Guseva, que son los dos últimos autores, que donde tienen observaciones espectroscópicas, también usando NIRSpec con el James Webb, de un par de galaxias al redshift 8. Y los espectros son la leche. Yo de verdad no me esperaba una cosa así. Por eso lo tengo que sacar y lo tengo que decir. No solamente se ven las famosas líneas de H, bueno, no de H alfa, H alfa se queda fuera, pero las líneas de H beta del hidrógeno, de la línea de la serie de Balmer del hidrógeno, H beta, H gamma, pero sí se ven también las famosas líneas de oxígeno 3 con corcheritos, de estas que usan los astrónomos aficionados. Pues fijaros, si oxígeno 35007
que está en 5.007 angstroms, ellos lo están observando a algo así como 43.500 angstroms. O sea, bastante desplazada al rojo, ¿no? Para que sea el redshift 8. Y la de oxígeno 2 en 3.727 angstroms en reposo. Lo importante es que detectan también una pequeña línea, que es la famosa línea auroral 4363 al lado de H-gamma, con la que se puede determinar de una forma bastante directa la composición química del gas. Y esto es súper interesante. Esto es muy, muy, muy interesante porque estamos viendo objetos que son análogos a la galaxia enana en el universo local, en el universo distante, donde podemos empezar a medir las propiedades físicas y químicas que tienen. Está compartiendo ahora mismo en YouTube Francis esta imagen. Y eso es realmente sorprendente. Yo me he quedado boca abierto cuando he visto esta figura. Yo no me esperaba algo así, sinceramente. Yo como me habéis escuchado muchas veces, soy muy conservador en algunos aspectos y sé que es difícil, pero la verdad que si esto es así, vamos a poder tener, gracias al James Webb, esta información espectroscópica donde podemos sacar más propiedades aparte de las que tienen información estelar, la composición química del gas, del oxígeno, del helio, del neón en este caso también. Es notable la imagen, ¿eh? Sí. Sí. Es una pasada. Y si piensas que es una imagen de química de hace 13.000 millones de años, sí, increíble. Todavía da más vértigo. Una cosa importante, muy importante a destacar es que ellos hacen varios. Estos son expertos internacionales reconocidos y establecidos en el estudio del análisis químico de galaxias en el universo local y del gas ionizado en el universo local. Y una de las cosas que dicen en sus conclusiones es que esta es la línea, las propiedades que ven y que obtienen después del análisis básicamente son iguales a las del universo local, lo que nos ayudaría una barbaridad a la hora de verdad de entender estos objetos. Recordad lo que os comenté al principio de esas cosas que hay que tener cuidado a la hora, por ejemplo, de usar los modelos de redshift fotométrico, porque hay que tener en cuenta si las propiedades son las mismas o no. Pues análisis así pues pueden ayudar a decir, pues sí, pues parece que sí, o en estos otros casos quizás no. En este en particular es que sí. Entonces, sinceramente, es un campo apasionante en donde yo creo que vamos a empezar a entender mucho mejor la evolución del universo, la evolución morfológica de la galaxia, la evolución química del universo, de cómo los elementos químicos se han ido creando dentro de la galaxia y han llegado a crear objetos, galaxias grandes como la nuestra, donde hay suficientes elementos químicos para tener planetas y en esos planetas que aparezca la vida. Entonces me parece realmente sorprendente todo esto. Súper interesante y sobre todo, yo creo, sorprendente que esté saliendo con tan pocos días, ¿no? O sea, que en apenas unos pocos días después de la primera liberación ya tenemos esto. Claro, también es porque llevaban más tiempo tomando datos y tal, pero como que todo está siendo extremadamente rápido, ¿no? Da la sensación de que tenemos estos espectros tan detallados en muy poco tiempo. Bueno, esos espectros porque los está sacando el James Webb, pero que hay que tener un punto muy clave, muy importante, y es que probablemente gran parte de las cosas que se están publicando ahora, que serán cosas quizás muy citadas en los próximos años, que son los primeros artículos, probablemente sean revisadas. Es decir, probablemente lo que se está publicando ahora son muchas mentiras. Muchas cosas que dentro de un año o 2 años, cuando se refinen estos datos, se diga, bueno, lo que dijeron estaba mal. Pero no importa, porque la ciencia también se construye a base de ese tipo de mentiras, ¿vale? Sí, cuando le llamas mentira, creo que eres un poco duro, ¿no? Quiero decir, son datos que al ser los primeros, pues probablemente no tengan la mejor calidad posible, ¿no? Pero tampoco que cuando aposta. Tú analizas unos datos, aunque seas un experto en análisis de ese tipo de datos, a la bulla y corriendo para publicar un artículo 3 o 4 días después de cuando se han puesto disponibles los datos, pues que todo el mundo tiene que saber que eso implica que el análisis está mal hecho, tiene errores, defectos, aunque tú seas el mejor experto del mundo y aunque tengas los mejores software del mundo, lo estás haciendo con una super urgencia. Porque sabes que hay cientos de astrónomos haciéndolo al mismo tiempo que tú. Cientos de astrónomos que cuando tú lo publiques el jueves, el viernes dirán, qué mala suerte, se me han adelantado, ahora voy a ponerme con lo siguiente, a competir con otros cientos de astrónomos. Y va a haber una enorme competencia, como una carrera de Fórmula 1, por ver quién es el primero en sacar una serie de cosas que son relativamente, entre comillas, fáciles. Sí, a esto que dice Francis, que es un efecto importante y quizá el más importante, se suma el hecho de que aparte de la competencia con el colega y la competencia que te lleva a la deriva propia
de cómo se vive la profesión en estos tiempos, digamos, está también que vos querés convencer al Keck de que te dé horas para observar este objeto. Entonces no te digo que tenés que mentir, porque no sería tan duro como Francis, pero hay una suerte de hiperbolización como diciendo, esto es, como dicen ustedes, la hostia, digamos, ¿no? Miremos a este objeto. Muy de acuerdo. Posiblemente tuvieran ya cierta plantilla y conociendo el tipo de análisis o viendo el tipo de análisis, básicamente, o sea, ellos tienen solamente poner los datos observacionales, ver dónde están y bla, 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 que escribir el artículo. Por simple curiosidad, he estado mirando cuándo se hicieron estas observaciones, estas imágenes con la cámara NIRCam del James Webb, y fueron el 28 y el 29 de junio. O sea, ¿hace cuánto? ¿3 semanas? Sí, se hace nada. Así que bueno, pues esperaremos que los astrónomos sigan. Mirá lo que es la astronomía, compararlo con Kepler mandándole cartas a Tycho Brahe, ¿no? En carreta. Era otra época. Bueno, pero mí- el mismo Einstein, o sea, se carteaban y entonces Einstein todos los días leía 1 o 2 cartas y escribía 1 o 2 cartas, todos los días. Es como los correos electrónicos de hoy en día, pero eran por correo postal. Yo creo las conversaciones a meses de vista, ¿no? Porque las cartas echaban semanas en llegar, no es como ahora que te llegan en 2 días desde Estados Unidos hasta España. No, es que en aquella época de Estados Unidos a España tardaba un mes. Yo creo, hay una cosa, yo creo que Coffee Break no es culpable de eso, porque me parece que aquí hablamos bastante de eso, pero hay que tener en cuenta que la ciencia es una empresa humana y la hacen personas y tiene pues las mismas virtudes y los mismos defectos que las personas tienen. A veces una idea un poco naif de la ciencia es que está en una especie de plano moralmente superior y todas estas cosas. Y, hombre, yo creo que efectivamente los científicos somos gente concienzuda, tratamos de hacer las cosas bien y tenemos unos estándares de calidad muy altos. Pero esta prisa que Francis critica y que yo creo que es criticable, pues forma parte un poco del espíritu humano, ¿no? Y a lo mejor en el siglo XVI nadie habría pensado en voy a darme mucha prisa para hacer esto primero. De hecho, en aquellas etapas del principio de la ciencia, cuando Kepler, había gente que directamente se quedaba los resultados y no los publicaba. O sea, la filosofía era completamente distinta. Era más bien, yo tengo este resultado y es mío y no se lo quiero enseñar a nadie más que a mis amigos. O sea que, bueno, es una empresa humana como cualquier otra y tiene estos defectos que los humanos tenemos. Bueno, es una cosa muy diferente, o sea, tampoco exageremos en ese sentido. Lo que es cierto es que ¿dónde los publicabas? Quiero decir, que tienes que publicarlo en forma de libro, entonces ¿cómo consigues un editor que te lo pagara o te lo pagabas tú mismo? O sea, era una coyuntura muy diferente ahora, no es la coyuntura actual. No había 200 revistas de astronomía deseosas de recibir tu artículo, sino que tú te pagabas tu libro y tenía que ser un libro gordo y tenías que vender, porque tú ibas a sacar 50 ejemplares y tú querías que tus 50 ejemplares se vendieran, porque te costaba cada ejemplar una barbaridad de dinero. Entonces, es una coyuntura muy diferente. Entonces, claro, tú guardabas los datos hasta tener algo súper espectacular que fuera atractivo y una manera de contarlo adecuada, ¿no? Por eso hasta el siglo XIX, o sea, las publicaciones eran una cosa que iban muy, muy despacio. En cualquier caso, yo no quiero criticar estos resultados, pero lo que quiero es dejar claro a los oyentes que no consideren ninguno de estos resultados como un resultado que vaya a cambiar los libros de texto. ¿Vale? No, todavía no. Tenemos que esperar unos años a que se tranquilicen las cosas y ver si realmente cuáles de estos resultados van a acabar en los libros de texto y cuáles de estos resultados al final fueron análisis rápidos e interpretaciones rápidas de estos objetos, ¿no? Está la galaxia más lejana con Z13, un candidato que se llama HD1. HD1 todo indica, solo se ha sido observada en una única línea espectral, ¿vale? O sea, no se ha observado nada, ¿vale? No tenemos nada, pero todo parece indicar que parecía una galaxia y podía ser una galaxia con, si eso se confirmara que fue una línea espectral. Hay mucha gente que está en contra de esa opinión. Quiero decir que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de candidato y va a haber muchas noticias en medios de tipo, Hubble ha descubierto tal cosa. No, perdón. Hubble ha descubierto un candidato según unos señores que han hecho un análisis que con toda seguridad está hecho a la bulla y corriendo y que va a tener muchos opositores. Ahora mismo seguro que los cientos de astrónomos que estaban analizando estos resultados y que tenían prácticamente lo mismo, estarán diciendo, uy, voy a mirar a ver si tiene algún error, alguna errata, algún elemento que yo pueda criticar y voy a escribir el artículo criticando. Es que se han equivocado, aquí la X no es una X, es una X al cuadrado. Fijaros, yo tengo aquí la super teoría mágica que me pone la X correcta. Y entonces es un nuevo modelo que interpreta esa lucecita que vemos, que no es nada, que la vemos en 7 o 8 filtros y que no tenemos nada. O sea, tenemos unos puntitos con una especie de nubecita súper pequeñita, son unos poquísimos píxeles. Entonces, analizar eso se puede analizar de muchas maneras y se pueden obtener resultados diferentes.
O sea, no tenemos que decir, la primera que yo vea es mi novia. No, hay que ver más de una para ver cuál es. Entonces, la teoría adecuada para describir esos puntitos luminosos y la interpretación adecuada de esos puntos luminosos, tanto movimiento al rojo como tipo de galaxia, tamaño de la galaxia, luminosidad, si es compatible o incompatible con los modelos galácticos. De hecho, una de las cosas que creo que subyace a lo que ha dicho Ángel, pero que me gustaría reforzarlo, es que ahora mismo los astrónomos con estas primeras imágenes del James Webb están pensando que ya había galaxias con Z15. Y que, en los datos, y que no sí, las habíamos identificado como tales. No, que se hablaba de que es posible que el James Webb descubriera las primeras galaxias que observáramos con seguridad en Z13. Pero solamente en los sueños más húmedos de los astrónomos se esperaba hace un mes que hubiera galaxias Z15. Y ahora los propios de la colaboración del James Webb, en la propia rueda de prensa la semana pasada, ya estaban diciendo, es que vamos a llegar a Z15. Hay galaxias que vamos a ver con toda seguridad en Z15. Es decir, ya no es una cosa de lo que nos gustaría, es que parece que están ahí, o sea que va a haber muchísimas noticias. Entonces, estas primeras noticias sobre Z11, Z13 son cosas muy rápidas, y en los próximos años ya tendremos galaxias mucho más lejanas. Yo quería añadir dos reflexiones, aunque volviendo a retomar un par de cosas que estábamos hablando antes. Todo esto de a ver quién es el primero en que saca el artículo, ahora en cosas de galaxia, que yo la verdad que pensándolo así fríamente no lo recuerdo haber visto antes, ¿no? Quizá alguna vez con el Hubble, no lo sé, pero eran otros tiempos, incluso hace 25 o 30 años. Esto me recuerda tanto lo que ha pasado con Gaia y lo que sigue pasando con Gaia, que están los astrónomos esperando que se liberen los grandes catálogos y ya tienen sus códigos preparados para básicamente dar al botón y sacar el artículo, que a lo mejor te escriben el artículo, el código directamente, o por ejemplo la búsqueda de exoplanetas con Kepler o con TESS o con otros tipos de visiones que se terminan dando los datos también públicos, ¿no? Entonces me llama la atención, o la supernova, o la búsqueda de supernova y detección de supernovas, que es súper competitivo, a ver quién detecta la supernova, quién saca el primer espectro, lo mismo, ¿no? Que confirma qué tipo de supernova es, tipo 1A, tipo 2, tipo 1C, lo que sea, ¿no? Y entonces pues me llama la atención, porque yo siempre me acuerdo que, ay, qué suerte tengo, que trabajo en galaxias, que esto no da tanta prisa. Esa es la primera reflexión. Y la segunda reflexión sobre de por qué también la prisa en intentar ser los primeros, ya no solo por obtener el tiempo de observación, que sí, el tiempo de observación en el Keck o en el VLT o en lo que sea, sino en que tener esas observaciones y tener esos artículos al investigador de turno le va a ser muy importante a la hora de vender su trabajo, de promocionarse y de conseguir tener quizá un puesto más estable en investigación científica. Y eso es otro melón que podíamos hablar, pero un montón. Pero bueno, yo creo que en parte, no diría que solamente por el prestigio que pueda tener yo soy el primero que tal y cual, sino también por la parte de que me toca el bolsillo, ¿no? De que pues, si yo consigo esto, pues posiblemente me consiga algo más estable, un nuevo postdoc más de 5 años, o que incluso me den una plaza. Y si no, pues quizá al final me tengo que ir de la astronomía, porque no tengo suficiente currículum.